Estamos en nuestra clase número 4 de Gestión de Unidades de Información 1, y anteriormente estuvimos revisando sobre las organizaciones mecánicas y las organizaciones orgánicas. ¿Por qué hicimos esa revisión? Porque de una manera ambos tipos de organizaciones tributan también a las culturas organizacionales y al devenir del ser humano en dichas instituciones. En la clase anterior también revisamos conceptos tales como la mirada de Chavenato frente al recurso o capital humano, en que este teórico brasileño nos miraba como socios. Analizamos sus contribuciones y también los incentivos. Vimos a los empleados o trabajadores como socios, vimos a los proveedores, a sus dueños y a los clientes. También trabajamos los conceptos de eficacia y de eficiencia con un sentido de humor propio de Chavenato, en donde nos dimos cuenta de que la eficiencia era jugar el fútbol, pero la eficacia era ganar el campeonato. También nos hicimos algunas preguntas que tienen el objetivo de que nos hagan sentido, como puede ser cuánto de ustedes viven la experiencia de los CRA como una organización mecánica. Es importante ver que las organizaciones mecánicas tienen un componente básicamente individualista y solitario, y es burocrático. En cambio, las organizaciones orgánicas, los trabajos son grupales y flexibles. Las preguntas que dejamos, la clase anterior era, ¿cuántas organizaciones conocemos bajo la estructura mecánica y cuántas conocemos bajo una mirada orgánica? Y también preguntarse cómo funciona la biblioteca. ¿Es mecánica? ¿Es orgánica? También es transversal, y va a serlo durante toda la clase, la pregunta de qué va a suceder con las organizaciones post-COVID. Porque en nuestra primera clase hablamos de que estábamos insertos en una sociedad organizacional, y que la familia había traspasado todas las funciones a las organizaciones. Y estas organizaciones funcionan en base a dinero. Yo pago el jardín infantil para que me cuiden a mi hijo, pago el colegio, y si no lo pago yo, lo va a pagar el Estado, pero hay una mirada económica de eso, no hay altruismo, no es filantropía. Pero en este momento, en este contexto del COVID, las organizaciones han traspasado esas funciones hacia nosotros. Por tanto, somos nosotros los que estamos insertos en una organización, trabajando para una organización, pero desde nuestra casa. Y en nuestra casa estamos funcionando con el Internet que financiamos nosotros estamos en dinámicas que son absolutamente familiares, y esto puede hacer o suceder o acontecer de que tal vez al regreso de la nueva normalidad, con comillas, los trabajadores le planteen a la organización de que sea la organización la que nos financie, por ejemplo, el Internet que estemos ocupando, porque la semana pasada conversaba con otras colegas y comentaban de que ya este es su segundo mes trabajando en su casa a través del teletrabajo, pero ya en su sueldo no se veía reflejado el concepto de pasaje y de alimentación. Y es entendible, porque no se están trasladando a través del transporte público y no están alimentándose la organización. Pero quien está subsidiando eso es el trabajador. Entonces esa es una lectura que tenemos que revisitar, y que seguramente sus padres deben estar comentándolo. La clase de hoy día nos vamos a centrar en 3 tópicos fundamentales. 1, el ambiente. 2, la mirada de las organizaciones
a través del trabajo de la psicóloga organizacional chilena Nureya Abarca. Y finalmente, la participación de las personas en las organizaciones bajo la mirada de Chavenato. En relación al ambiente, tenemos que definir que ambiente es todo lo que rodea una organización. Es el contexto dentro del cual existe la organización o sistema. Y cuando hablamos contexto, nos tenemos que detener varios minutos a dialogar sobre contexto, porque justamente todas las preguntas que hemos hecho en las clases anteriores apuntan al contexto. No es lo mismo estar estudiando en medio de una pandemia que estar estudiando en un entorno aparentemente normal. No es lo mismo lo que sucedió a contar del 18 de octubre en nuestro país, como tampoco haber crecido en dictadura o haber estudiado en ese contexto. Entonces, podemos debatir largamente, pero básicamente los componentes de ese contexto se sitúan en las fuerzas ambientales. Y las fuerzas ambientales son las fuerzas tecnológicas, las económicas, las socioculturales, las legales y las políticas. Y ustedes me van a decir, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos revisando? Tiene mucho que ver. Ahora y después cuando estemos trabajando planificación estratégica. Porque las fuerzas tecnológicas tienen que ver, por ejemplo, con los cambios tecnológicos. Tienen que ver con la tecnología que se está implementando. Zoom, hasta el año pasado, era una plataforma para que la gente interactuara a través de reuniones virtuales. Pero desde marzo se transformó en la opción que muchas organizaciones empezaron a implementar producto del COVID. El celular, hace 15 años, era un aparato que nos permitía llamar, pero ahora es más que eso. El celular es una herramienta, un instrumento de trabajo, pero también para que ustedes puedan estudiar. Y de hecho las metodologías de educación están planteando que Facebook, que el WhatsApp, son medios válidos para empezar a entregar información. Entonces ya nos damos cuenta que esa fuerza tecnológica que tuvo el empujón forzado a través del COVID, está instalando estas tecnologías para nuevos usos, y no está siendo visto como un distractor o como un placebo, que puede también serlo, innegablemente. Las fuerzas económicas tienen que ver con todo lo que es relacionado con presupuesto. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los presupuestos del próximo año? ¿Qué está pasando en relación a la planificación estratégica de muchas organizaciones que deben estar ahora observando o ya instalado en sus presupuestos lo que van a hacer en los próximos 2 años, que eso vendría a ser una planificación táctica, o en los próximos 4 años, que ya sería más estratégica? En relación a lo sociocultural, ¿qué pasa con la tercera edad? ¿Qué pasa con la cuarta edad? La tercera edad son personas de 60, 80 años, pero ¿qué pasa con la gente que tiene más de 80 años? Porque esas personas que están siendo altamente vulnerables con el COVID, hasta antes de esta pandemia, eran sujetos de las políticas públicas y se estaba cuestionando qué servicios se podía implementar. La Sala Más 60 de la Biblioteca de Santiago fue una respuesta a dotar servicios de calidad para personas que estuvieran en este rango etario y que
que no solamente tuvieran una mirada paternalista, sino que de verdad le dieran la dignidad a estas personas, a estos hombres y mujeres que también en los últimos años han sido denostados por las propagandas, por una mirada peyorativa, en donde nadie quiere envejecer, y donde ser personas de la tercera edad está asociado con pobreza y con precariedad. Esa es una variable sociocultural que uno tiene que revisar. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los inmigrantes? Todos esos ejemplos de fuerzas socioculturales, uno las revisa en la planificación estratégica, pero también uno revisa su trabajo, su gestión, y también cómo esto va envolviendo y va influyendo en nuestras organizaciones. En este caso estamos hablando de las bibliotecas, pero no solamente de las bibliotecas públicas, sino que en general de todas las organizaciones socioculturales. Las fuerzas legales tienen que ver mucho con todos los dictámenes que el Estado está elaborando. Por ejemplo, la propiedad intelectual. Hasta hace unos 20 años uno podía hacer una actividad y colocaba una película y no tenía mayor complicación en relación con los derechos de autor, con la propiedad intelectual. Pero después de los tratados de libre comercio y todo el trabajo que hizo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, esa actividad que netamente apunta a la calidad de vida, deja de ser tan espontánea, y antes de organizar una actividad así, uno tiene que ver si la película que está mostrando, además de ser original, tributa a la ley de propiedad intelectual, porque si no está haciendo está haciendo una infracción, se está transformando en un infractor y puede tener complicaciones. Finalmente, el tema político, cada día más vigente en estos días, tiene que ver cómo esta fuerza va influyendo en relación a, por ejemplo, la semana pasada el ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, me cuesta decir Ministerio de las Culturas, lanza un concurso que se llamaba El COVID y yo. Ese concurso tenía como nombre el de un escritor recientemente fallecido por el COVID, Luis Sepúlveda. Me sorprende que nadie se haya detenido en el mal gusto de hacer esa propaganda, esa propuesta. Y la lanzan con bombo y platillo, y no solamente era el Ministerio de las Culturas, eran varias organizaciones estatales que estaban promocionando ese concurso para niños. Después de un correo y una campaña organizada por la Sociedad de Escritores de Chile, entre otros, mandan una disculpa y le cambian la denominación al concurso. Pero la pregunta es, ¿nadie se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era burdo? ¿Nadie tuvo la entereza de decirles que eso iba a generar un conflicto? Bueno, las fuerzas ambientales son fuerzas que, como les comentaba, afectan a nuestra organización, pero además la moldean y le permiten mostrar a estas instituciones qué es lo que tienen que desarrollar, porque esas fuerzas van no solamente incidiendo, sino van señalando las necesidades de las personas, pero sobre todo del entorno. En todo caso, esto lo vamos a revisar más detenidamente cuando trabajemos en planificación estratégica, pero lo que yo quería decir era la importancia del contexto. Las fuerzas ambientales son y pertenecen al contexto.
Y el contexto es lo que rodea a la organización. Bajo la mirada de la teoría del sistema, las organizaciones son sistemas abiertos que entregan información, pero además reciben la información del medio ambiente. Por eso las fuerzas ambientales son tan potentes. Y reitero, que es el ambiente, es todo lo que rodea a una organización. Ahora nos vamos a centrar nuestra mirada en el trabajo que hace la psicóloga organizacional chilena Nureia Barca. Nureia Barca trabaja desde hace 20 o más años en una mirada del recurso humano en las organizaciones. Ella, de hecho, tiene un trabajo muy potente en relación a la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es una de las teorías organizacionales que se han desarrollado en los últimos años para rescatar las competencias emocionales que tienen los seres humanos al interior de las empresas, que es una capacidad que está vinculada con la resiliencia, con el autodominio, entre otras habilidades. Pero esta mirada, que es sobre todo del ser humano, más que de los procesos, porque las teorías organizacionales se dividen en dos tópicos. Procesos, que es cómo las personas hacen su trabajo en las organizaciones, y las personas, que es cómo las personas se van involucrando en dicha institución. Entonces Abarca crea los siguientes, más que conceptos, desarrolla, esa es la palabra, desarrolla los siguientes conceptos. Organización en red, organización plana, organización flexible. Cuando hablamos de organización plana, nuestra psicóloga dice que es el aplaneamiento de las jerarquías y que además la toma de decisiones tiene que ser rápida. Cuando hablamos de planeamiento de jerarquía, este planeamiento apunta directamente a la burocracia y nos enlaza directamente a las organizaciones mecánicas, pues la burocracia es el ADN de las organizaciones mecánicas. ¿Cómo hacer una toma de decisiones rápida y eficaz en una organización mecánica? Por eso, nuestra autora dice que en este momento, estamos hablando pre-COVID, la organización tiene que ser plana, porque si la jerarquía es demasiado compleja, una decisión que debería ser rápida y expedita, empieza a perder vigencia porque yo le mando un correo a esta persona le manda otro correo a otro y así sucesivamente, y pueden pasar muchos días en ese devenir. Y si la decisión tiene que ser para hoy, ese costo va a ser potente para la institución. Acá se introduce un término que estuvo muy vigente en el tiempo de Bachelet. Se habló mucho de empowerment o empoderamiento, sobre todo empoderamiento femenino. El empowerment tiene que ver con cuotas de poder que da la gente que es poderosa, para que justamente esas personas sean capaces de decidir. Entonces, las organizaciones planas es un desafío tremendo para países como el nuestro. ¿Por qué lo digo? Porque la mayoría de las organizaciones en Chile son mecánicas, la mayoría de las organizaciones tiene una cultura organizacional que tributa a la desconfianza y es fundamentalmente endogámica,
¿Qué quiere decir endogámica? Que la mayoría de las personas que trabajan en estas instituciones se conocen previamente, o son compañeros de universidad, o tienen alguna vinculación porque trabajaron previamente. Entonces, es bien difícil que una organización con estas características pueda transformarse en plana y de paso baje los niveles de burocracia, porque los niveles de burocracia son la respuesta a la desconfianza, bajo mi mirada, y bajo la mirada de varios especialistas. La organización flexible, que es el otro concepto que desarrolla Barca, debe responder, como su nombre lo dice, de manera flexible, a las distintas necesidades de sus trabajadores, clientes y accionistas. Cuando yo partí en esta clase diciendo que post-COVID seguramente los trabajadores le van a pedir a su organización de que dentro de los bonos que les paguen sea el bono de Internet, la organización, si es flexible, lo va a evaluar y va a decir, perfecto, porque ya instalé al interior de esta organización el teletrabajo. Y para que mi trabajador pueda responder de buena manera a los objetivos organizacionales, tengo que mejorar la conectividad a Internet, porque gracias a Internet él puede teletrabajar adecuadamente. Esa sería una respuesta flexible a una necesidad de su trabajador. Por ejemplo, las mujeres trabajadoras que tienen hijos, para ellas es fundamental que en tiempos de vacaciones de invierno y de verano, la organización les permita poder tomar algunos días para poder estar con sus hijos. Esa sería una respuesta de una organización flexible. O que tengan un jardín infantil cerca de su dependencia. Para trabajadores más jóvenes, y sobre todo si son con orientación al logro, para ellos sería muy potente que los capacitaran en ámbitos que a ellos les pareciera interesante, o que les permitieran tener un tiempo sin goce de sueldo, pero para que ellos pudieran realizar sus proyectos personales. Hay organizaciones, por ejemplo, microempresas de Banco Estado, justamente ha recibido muchos premios a nivel nacional e internacional, porque esta subunidad del Banco Estado ha sido bastante flexible y ha trabajado de muy buena manera las necesidades de sus trabajadores. Inclusive crea una gerencia que a todas luces, para mí al menos, es bastante provocadora, que es desarrollar una gerencia de la felicidad. ¿Se imaginan? Una gerencia de la felicidad. La felicidad como objeto de estudio en los últimos años, a través de la psicología positiva, se ha vuelto en boga. Pero para nuestros países latinoamericanos, precarios, por cierto, hablar de felicidad es casi una utopía, una provocación, un sinsentido, y más todavía en una organización estatal. Pero esta gerencia de la felicidad existe, no es un delirio mío de día lunes, y además se ha aplicado instrumentos en relación al clima organizacional de sus trabajadores, y se ha comprobado empíricamente que los trabajadores que están en este subsistema se declaran bastante contentos. Ustedes pueden dudar del instrumento, están en todo su derecho, es más, estarían respondiendo a una de las características de la sociedad chilena. Yo solamente les estoy comentando un caso real,
en nuestro país, y para graficar lo que significa la organización flexible. La otra característica de estas organizaciones que ve Nureya Abarca, estas organizaciones que responden, tributan al siglo XXI, es la diversidad. Habla justamente de que las organizaciones no pueden ser endogámicas, como había mencionado anteriormente, tiene que haber una gran variedad de saberes, de personas, mujeres, inmigrantes, distintas formaciones, porque justamente se evita pasar lo que les comentaba del concurso Luis Sepúlveda. Tener la suficiente empatía y coraje de dar su opinión sin tener miedo, sin pensar que va a hacer el ridículo. Entonces, una organización que es endogámica o que producto del miedo no se genera una actitud participativa y confiada, obviamente los resultados son mediocres y no apuestan al cambio. Finalmente, otro de los conceptos de Nureya Abarca es la organización global e internacional. Una organización tiene que estar no solamente inserta a nivel nacional, sino que también tiene que tener una mirada internacional. La globalización llegó a todos los países en la década del 90 y por eso muchos tratados internacionales se tuvieron que elaborar justamente bajo una mirada económica, pero también por una mirada estratégica. Entonces, estas organizaciones que tenían más bien una mirada local se dan cuenta de que más allá de vender o de producir sus productos y servicios en el país, también podían hacerlo para otros países, por ejemplo, el mundo agrícola, pero también el sector servicio. Entonces, esa mirada internacional hace que la planificación sea fundamentalmente más estratégica y más potente. Acaba de llegar un nuevo estudiante. Estoy grabando la clase para que la puedan escuchar y la puedan, no sé si disfrutar, pero la puedan acompañar a las presentaciones que están desde el día viernes en el iAula. Reitero, todos los viernes están los PPTs en el iAula para que ustedes el fin de semana, estudiantes con fuerte orientación al logro, la revisen y que en la clase del día lunes puedan tener, si tienen dudas o hacer comentarios, los puedan hacer. Con las 4 características que visitamos de las organizaciones según Abarca, esas organizaciones necesitan habilidades, necesitan competencia, que es un término muy propio de estos últimos 20 años, las competencias. De hecho, gestión por competencia es una de las teorías organizacionales que se han elaborado en los últimos años. Como dije anteriormente, las teorías organizacionales tributan a procesos y a su vez al ser humano. Una teoría que tributa a procesos sería la administración científica, que le interesa fundamentalmente cómo las personas funcionan dentro de la organización, bajo la mirada de Taylor. La reingeniería, que le interesa evitar la duplicación de procesos, y evita la grasa, que es un concepto bastante polémico que utilizan
los gerentes cuando hablan de que existe demasiado recurso humano para X trabajo, por tanto hay que evitar la grasa, y eso es sinónimo de despido. Teorías que tributan a las personas son la Escuela de Relaciones Humanas, que es la primera escuela que se centra en la emocionalidad de las personas en las organizaciones. La Escuela de Relaciones Humanas parte con un estudio de la influencia de la luz en los trabajadores, siguiendo la Escuela de Administración Científica, pero Mayo se da cuenta de que el aumento de productividad no tiene que necesariamente que ver con la luz, sino que tiene que ver con la interacción que tienen los trabajadores entre sí. Entonces, ahí empieza una serie de estudios muy interesantes y también de trabajo de psicólogos y sociólogos que se van interesando en la organización, como Erich Fromm o el mismo Elton Mayo. Y siguiendo con este devenir histórico, podemos hablar que la inteligencia emocional es una teoría centrada en las relaciones humanas, así como los coach. De hecho, los coach ontológicos tienen un origen en el trabajo teórico de Fernando Flores. Fernando Flores mezcla la filosofía y la administración para desarrollar esta mirada junto con Rafael Echeverría. Entonces, ahí encontramos una nueva teoría de gestión, pero con un fuerte énfasis en las personas. Estábamos hablando entonces de las habilidades que tenían que tener las personas bajo la mirada de Nureya Barca. Entonces, si decimos que la organización tiene que ser en red, ¿qué habilidades tienen que tener los trabajadores en esa organización en red? Las habilidades de sus trabajadores tienen que ser fundamentalmente saber trabajar en equipo. En la organización mecánica, el trabajador era individual y solamente importaba su funcionamiento en cuanto trabajaba de manera solitaria. Pero acá necesitamos que el trabajador lo haga de manera confiada, y que confiada en sus capacidades, pero también que confíe en el otro. Si la organización es plana, necesitamos que los trabajadores sepan negociar. Y esa es una de las habilidades que vamos a tener que desarrollar fuertemente cuando volvamos a trabajar. Saber negociar. ¿Vamos a seguir teletrabajando? ¿Qué horarios vamos a tener? ¿Vamos a seguir permitiendo que nos lleguen correos los sábados y los domingos? ¿En qué momento vamos a hacer la distinción entre lo público y lo privado? ¿O de ahora en adelante ya no va a existir lo privado? Como dice el filósofo surcoreano Jong Chung-han, que habla de que en este momento los trabajadores, y ojo, esta reflexión es pre-COVID, él dice que los trabajadores se están explotando a través de los soportes tecnológicos, y que en vez de ser una preocupación, lo ven como un sinónimo de éxito, porque están ocupados. Otra habilidad que necesitamos para trabajar en estas nuevas organizaciones, en este caso la organización flexible, tiene que ver con la multifuncionalidad. La palabra multifuncionalidad en los últimos 2 o 3 años también ha sido polémica, porque
la mayoría de los trabajadores, y ahí tiene que ver con la doble contingencia que revisamos la clase anterior, las expectativas de esos trabajadores versus los objetivos organizacionales. Entonces, hablar de multifuncionalidad quiere decir que la organización nos pide a nosotros otras habilidades aparte de las que fuimos contratados. Nadie nos dijo a nosotros, profesores que trabajamos en universidades públicas y privadas, que teníamos que estar capacitados para trabajar en entornos tecnológicos. Se nos pedía, se nos solicitaba, pero generalmente lo más importante, lo más medular era la clase presencial. Era la capacidad de trabajar en vivo. Además de otras competencias y funciones, como formular proyectos, cómo guiar tesis, cómo vincularnos con el medio, que vincularnos con el medio es una tarea súper potente y tiene que ver con un ejemplo relacionado con las fuerzas del entorno. Pero ahora, a la luz del COVID, tenemos que estar trabajando de manera virtual y enfrentar una serie de problemáticas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no puedo conectarme a internet porque se me cae la conexión? Tengo que ser lo suficientemente flexible para grabar la clase antes o después para que ustedes puedan tener esta clase. Y debo ser lo suficientemente flexible para hacerlo. La pregunta es, ¿ustedes son lo suficientemente flexibles para aceptar ese bemol? Para la multifuncionalidad apunta justamente a que tenemos muchas funciones, que se nos va a contratar por X trabajo, pero si la organización es flexible y llega una coyuntura, tenemos que formular proyectos, ustedes van a tener que estar trabajando en proyectos. Si la organización, por ejemplo, les pide X función, van a tener que realizarla. El año pasado conversaba con una colega que trabaja en el Duoc, y ella me contaba que en tiempos de matrícula, ella y parte de su equipo en la biblioteca tenían que trabajar matriculando estudiantes. Y yo le decía, ¿y lo haces? Pero si a ti te contrataron como bibliotecaria. Y me decía, pero eso tiene que ver con la multifuncionalidad de mi cargo. Y a mí no me complica, bajo ningún principio, hacerlo. Pero bajo mi mirada, a mí me podría complicar. ¿Quién es más flexible? ¿Ella o yo? En la organización diversa, siempre dialogando con Nureya Barca, en la organización diversa, las habilidades que tenemos que tener como trabajadores, como colaboradores, como socios, tiene que ver con la comunicación. Pero fundamentalmente esa comunicación tiene que ver con las personas. Es la comunicación interpersonal, además de saber resolver conflictos. Y eso se ve muy lindo en el papel, pero no es menor tener esa habilidad de saber comunicar de manera clara entre las personas. Y sobre todo, manejar los conflictos porque sucede que a nivel nacional y también como gremio, los conflictos tratamos de evitarlos. Y los evitamos tanto que esos conflictos se vuelven disfuncionales y es más difícil solucionarlos. Entonces, insisto, en el papel se lee muy bien, pero comunicar y resolver conflictos lo encuentro bastante desafiante. Mucho más desafiante que, por ejemplo, trabajar en equipo o negociar. En relación a la organización global, nuestra autora dice que la habilidad que tenemos que tener
que debiéramos poseer, porque ahí se lee cacofónico, es la comunicación transcultural. Es saber comunicarnos entre distintas culturas. Es saber mirar al otro. Es respetarlo profundamente en su alteridad. Yo agregaría ahí el tema ético. Y aquí voy a traer a colación dos hechos que acontecieron, uno en Chile y otro en Colombia, y que tiene que ver justamente con la comunicación. El primer hecho se da en Colombia en el marco de un diálogo que se tenía con una población de origen indígena, con una entidad nacional que trabajaba con ellos, y dejaron los micrófonos abiertos. Y ahí se escuchó abiertamente que ellos hablaban con mucho desprecio, con mucho desdén de sus interlocutores. Y no se dieron cuenta que los estaban escuchando. Entonces, cuando hablamos de comunicación transcultural, no solamente se refiere a eufemismo y a ponerle denominaciones, sino que esa comunicación sea fundamentalmente respetuosa. Y el otro caso se dio acá en Chile y tiene que ver con la periodista Mónica González, en donde un diputado, exdemócrata cristiano, ahora devenido en independiente, también deja el micrófono encendido y habla con profundo desdén de esta periodista, de esta gran periodista, notable periodista, que dirige CIPER, y que se dio cuenta recién de que producto de su comentario desdeñoso hacia ella, lo estaban escuchando. Mónica González fue bastante digna y se ríe, y su risa rampante se escucha, y él ahí se da cuenta de que en realidad había dejado en evidencia su desprecio. Entonces, insisto en el punto de la ética que uno la lee y la ve tan lejana. Todos los actos que hacemos tienen un componente ético, porque apunta al vivir con el otro. Entonces, yo agregaría todas estas habilidades que nos dice nuestra psicóloga, Mireya Barca, el componente de la ética. Vamos a terminar este módulo con la siguiente pregunta. ¿Concuerdan ustedes con las características de la organización que plantea Barca? ¿Es factible pasar de una organización mecánica, como las que conocemos mayormente, a estas organizaciones que son planas, en red, flexibles, diversas y globales? Les dejo la pregunta, que también está en el PPT, y nos vemos en 10 minutos más para continuar con la segunda sesión del día de hoy.